A las 9 de la noche de ayer, un hombre alertaba a la policía de que su esposa no llegaba a casa. Tras hablar con el entorno de la mujer, los agentes llegan a un piso en la calle Pradilla. Nadie abre la puerta, el propietario no contesta al teléfono. Localizan a la hermana del propietario. Y esta, acompañada con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, sobre las 4:30 aproximadamente, acceden al domicilio donde encuentran a la víctima asesinada, muerta, con evidentes signos de arma blanca. Casi al mismo tiempo, de medianoche, en Teruel, la policía ve a un hombre caminando por el viaducto nuevo. Cuando van hacia él, se arroja al vacío. No llevaba documentación encima, solo llevaba una cantidad importante de dinero. Lo identifican a través de las huellas y comprueban que es el propietario del piso donde han encontrado a Rebeca. Rebeca Santamalia, de 48 años, fue la abogada de su presunto asesino en 2005. Entonces le defendió en el juicio por la muerte de Patricia Maurel, su esposa y madre de sus 3 hijos. La puerta del colegio está llena de muchos compañeros y muchas compañeras que la respetaban, que la querían y que la valoraban no solo como profesional, sino también como persona. Javier Salvador cumplía condena de 18 años por el asesinato de su esposa en 2003 y se encontraba en libertad condicional en la cárcel de Zuera. En 2021 iba a recuperar la libertad. Fuentes de la investigación lo que consideran que entre ambos existía una relación personal. Por lo tanto, es un crimen de violencia de género. Rebeca deja un hijo de 15 años. Es la primera mujer asesinada por violencia de género en Aragón en este 2019.